Vamos a dar inicio a una nueva sesión en línea en la cual vamos a mostrar las prácticas que van a desarrollar de acuerdo a lo que se ha visto hasta este momento. Veo muy poca asistencia en comparación a hace 8 días. Ojo con eso, chicos. Sus instructores del área nos piden mucho a los instructores transversales que estemos muy pendientes de su asistencia a la sesión. Entonces, ojo con faltar tanto. Bueno, entonces voy a mostrarles, hoy vamos a explicar la forma en cómo ustedes deben desarrollar esas dos guías prácticas y que deben enviarme a mi correo principal. Entonces, miren, ¿cuál es la dinámica? Esta es la primera guía de aprendizaje que ustedes van a desarrollar. Perdón. En esta primera guía, ustedes van a aplicar aquí todos los conceptos que tenga que ver con la parte básica, aplicar formatos de celda, crear fórmulas, ¿sí? Aplicar funciones básicas. Entonces, todo lo que vimos, aplicar series a manera de ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí más que todo es aplicar esto. Entonces, dejar así las plantillitas tal cual como se la está mostrando aquí en la guía, aplicar las funciones, ¿sí? Las funciones básicas. Entonces, esta es la guía que muestra cómo se deben realizar los documentos y yo también les envío el archivo de Excel el archivo de Excel ya con las guías ya desarrolladas, miren. Entonces, ustedes tendrían que solamente aplicar y crear las fórmulas correspondientes, miren. Aquí ya están todas las plantillas creadas, únicamente para que ustedes apliquen, a excepción de esta liquidación que sí tienen que aplicarle, esa es esta que es la cual deben aplicarle todo lo que indica aquí el paso a paso. ¿Sí? Entonces miren que aquí ya están hechas las guías. Entonces lo único, repito, es aplicar ustedes las fórmulas. Entonces veamos, miren. Entonces, por ejemplo, para el ejercicio 1 de esa primer guía, ustedes deben aplicar es esta fórmula. Miren. Aquí la que estoy sombrando aquí es la fórmula que deben aplicar aquí en cada una de estas celdas. Recuerdan los errores que les mostré, ojo con eso, no los vayan a cometer. Los de la otra ficha de gestión bancaria, ¿sí? Han cometido precisamente esos errores que yo les mostré en la primera clase que tuvimos. Ojo, no es posible si ya se los había indicado que no habían que cometer esa clase de errores. Recuerdan de no interpretar la fórmula tal cual yo se la estoy mostrando aquí, sino que ustedes deben aplicarla acá de acuerdo a las celdas. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. ¿Sí? Si estamos indicando errores que no hay que cometer, entonces no los cometan. ¿Sí? Entonces, miren lo que yo también les decía en esa primera clase, ¿sí? Que a pesar de uno decirles, volvían y cometían los mismos errores. Entonces, ojo con eso, ustedes no los vayan a cometer, ¿sí? No vayan a cometer esos errores que realizaron los de la otra ficha. Aquí el ejercicio, lo que nos pide es aplicar esta fórmula, miren, aquí la tenemos, aquí en esta columna. Para este tercer ejercicio nos pide primero crear una serie, mire, esto es una serie aquí en artículos,
ya saben cómo crear esa serie o esas secuencias numéricas. Aquí habría que crear, como es una combinación de letras y números, alfanumérica. Ustedes ya saben cómo crear ese tipo de secuencias. Luego ya nos indica cómo ir aplicando cada una de estas columnas. Entonces aquí están las fórmulas, ¿no? Solamente es interpretarlas de acuerdo a las posiciones de las celdas, no interpretarlas tal cual como se las estoy mostrando yo. Para el cuarto también hay que aplicar serie. Miren, esta es una serie que hay que crear con meses, que también vimos, y luego sí ir calculando cada una de las celdas que no tienen ninguna fórmula. Entonces miren lo que hay que ir desarrollando, ¿sí? Aquí lo importante es que ustedes cada ejercicio lo lean muy bien, ¿sí? Hay que también aprender a leer un poquito, ¿sí? Para que de esa forma puedan interpretar cada una de las fórmulas. Para el ejercicio 5, entonces miren aquí también hay que crear una serie numérica aquí, hacer el cálculo de la fórmula aquí de la nota, aquí están los pasos, y aplicar la fórmula del gasto semanal, que también nos pide los pasos correspondientes para poderla aplicar. Y lo mismo con cada una de las celdas. ¿Recuerdan las fórmulas cuando ustedes aplican una columna por una única celda? ¿Qué es que hay que ponerle? Ojo con ese tipo de fórmulas, ¿sí? Ese es otro error que están cometiendo, ¿sí? Se los estoy indicando aquí para que ustedes no lo cometan. Recuerden que cuando ustedes van a hacer cualquier operación de una columna por una única celda, la celda que está solita es la que deben fijar. Entonces, ustedes ya se les enseñó cómo es que deben fijar las celdas. Aquí vuelvo y juega ese ejemplo, las columnas, las secuencias alfanuméricas que hay que crear aquí, hacer el cálculo de cada una de las columnas, aquí indica cómo es la fórmula de cada una, pero ojo que todas estas columnas tienen que ver con estos porcentajes que están acá únicos, referencias absolutas, ya saben cómo fijar las celdas. Este ejercicio sí es aplicar formatos. No tiene que quedar exactamente como está aquí en la plantilla, aquí en la guía, ¿sí? Que quede lo más parecido posible, ¿sí? A como está aquí. Me refiero a este ejercicio que es el único que no tiene formatos, miren. Este, ¿sí? Este. Entonces recuerden que yo este archivo se los envío y ese punto corresponde a este, ¿sí? Por eso no tiene formato, porque así es como deben dejarlo ustedes. Entonces ese es su ejercicio. Dejar esa plantilla muy similar a como se la muestran aquí. Y aquí está lo que deben aplicar. Aquí también solamente hay que aplicar fórmulas. En este ejercicio 9. Y al igual que el 10, desde aquí les va indicando cómo deben ir aplicando cada una de esas fórmulas. Miren, acá ya tienen que aplicar funciones básicas, suma, máximo, mínimo y promedio, que ya saben cómo calcularlos. De igual manera, para este ejercicio, aquí están las fórmulas que ustedes deben aplicar sobre cada una de las columnas. Aquí también tienen, miren, referencias absolutas. Tienen celdas que están únicas, que ya saben cómo referenciarlas para que no cambien su posición. ¿Sí? Entonces, eso sería todo en cuanto a esta primer guía. Esta primer guía para poder desarrollar esta primera actividad, la guía de aprendizaje número 1. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, inquietud? Profe, qué pena. Eh, Dime, el Joelton. trabajo debemos entregárselo, el trabajo debemos entregárselo en la plantilla de Excel que usted nos va a enviar. Sí, claro, claro. Ustedes deben enviarme la plantilla de Excel, ya desarrollada con todo. Esa es la que deben enviarme. Ya les digo dónde. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud respecto a esa primer guía?
todo lo básico. Esa primera guía es todo lo básico que se vio y que la mayoría que dijo tener conocimientos debe aplicar, ¿sí? Pero con lo que hemos visto hasta el momento, ustedes perfectamente pueden desarrollar esta primera guía de aprendizaje correspondiente a todo lo básico. La segunda guía ya corresponde a la utilización de las funciones lógicas que vimos y que terminamos en la sesión anterior. Entonces, esta sería la segunda guía, la segunda práctica, funciones lógicas. Miren, aquí se encuentra el primer ejercicio, el segundo. Ya vamos a ir viendo cada uno de ellos. Tercero, hasta llegar al 10, que es donde aplicamos lo último que vimos de contar, sumar sin conjunto, sumar punto sí, punto conjunto. ¿Sí? Correspondiente a la última parte que vimos de las funciones lógicas, el sí normal, el sí anidado, el sí con y, el sí con o, y las otras funciones lógicas. ¿Sí? Entonces, en esta guía deben aplicar todo lo que vimos respecto al tema de las funciones lógicas que tiene Excel. De igual manera, también les envío el archivo de Excel correspondiente a esta segunda actividad. Entonces, miren, este es el de la 10, ¿sí? El ejercicio 10. Y aquí está cada uno de ellos, ¿no? Aquí hay que aplicar la función. Aquí en esta, miren. Ya están las guías. Las plantillas que no tienen el formato, ustedes mismos se lo aplican y lo dejan tal cual o muy similar a como lo tienen en la guía. Miren, por ejemplo, en este ejercicio tienen que aplicar aquí una secuencia. Y esta es la última que ya vimos, que es la de las funciones lógicas. Para esta guía hay que leerla, ojo, muy bien. ¿Sí? Bastante bien. Entonces, vamos a ver la dinámica de cómo ir realizando estos ejercicios. ¿Sí? Aquí todos los ejercicios son con sí anidados, ya sea con y, el sí anidado normal, el sí con y el sí con o. ¿Sí? Es más que todo práctica de esos ejercicios. Y todos son anidados. No hay ninguno que tenga, digamos así, que sea utilizado solito, básico, normalito, no. ¿Sí? Bueno, entonces miren el primer ejercicio que se indica. Ampliemos un poquito el tamaño de la letra. Eso ahí. Entonces, miren, veamos este ejercicio, que es uno de los más complicaditos para realizar. Entonces voy a darle unas pautas, ¿sí? De cómo ir realizando los ejercicios de esta guía para que ustedes la tengan en cuenta. Entonces, lo primero que hay que hacer, repito, es leer muy bien el ejercicio, leerlo, no pasar directamente a hacerlo, léanlo, para que de esa manera puedan entender qué es lo que deben de realizar. Entonces, ¿qué hice en este primer ejercicio? Utilice la función sí con y. Ahí ya le está indicando qué deben usar. Sí con y. Listo, ustedes ya saben. Para repartir la herencia teniendo en cuenta las siguientes restricciones, es decir, condiciones. Además, tenga en cuenta que si el individuo tiene cónyuge o padres, el valor es 1. Entonces, miren que aquí hay que tener en cuenta esta partecita para este ejercicio, que si un individuo, ¿cuáles son los individuos? Pues estos que están acá en la hoja de Excel, este de aquí. Si un individuo tiene cónyuge o padres, ¿sí? El valor es 1. ¿Cuáles son esas partes? Entonces,
cónyuge, hijos y padre. Entonces, si tiene hijos, vale 1. O si tiene cónyuge, vale 1. O si tiene padres, vale 1. ¿Sí? Si no tiene, el valor es 0. Entonces, ojo con esa partecita, muy importante, de cómo aplicarla para este ejercicio. Entonces, fuera de ello, ya vienen, miren, aquí ya vienen las condiciones que hay que ir representando. ¿Sí? Son, para este ejercicio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta tiene el máximo de condiciones, este primer ejercicio. Tiene el máximo de condiciones anitadas. Inclusive también tiene el no cumple, que es el último que aquí aparece. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo voy a hacer parte de este ejercicio, solo para que ustedes vean cómo es la forma, ¿sí? de irlo interpretando y ustedes lo terminan. Entonces veamos, vamos a abrir la plantilla de Excel y vamos a ir aplicando cada una de esas condiciones. Ahí. Aquí también, como hemos visto los ejemplos, hay que ir siguiendo el paso a paso de cada una de las condiciones. ¿Sí? Lo mismo. Lo que pasa es que aquí está representado un poco diferente de cómo realizamos los ejemplos, ¿sí? En las sesiones, pero el proceso sigue siendo el mismo, ir paso a paso. Bueno, veamos, entonces, la primer ejercicio lo que nos pedía era que teníamos que usar un sí con un y. Entonces, sí, y abro paréntesis. ¿Listo? Eso es lo que me indica la guía. Y otra cosa que tenemos en cuenta es que esta partecita, recuerdan, tenga en cuenta que si el individuo tiene cónyuge o padres, su valor es 1. Si no tiene, su valor es 0. Eso hay que tenerlo muy presente, ¿sí? Porque ya vamos a verlo. Entonces, miren, empezamos con la primera condición, que es esta que voy a sombrear aquí. Primera condición. ¿Listo? Ya abrimos el sí con y. Entonces, la van leyendo despacio para que la entiendan. Si el individuo tiene cónyuge, ojo, ahí me está indicando que tiene cónyuge. Y si tiene cónyuge, ¿cuánto vale? Vale 1. Entonces, si el individuo tiene cónyuge, pero ¿cuál es el cónyuge? Este que tenemos aquí, es decir, B2. Entonces, B2 es igual a ¿cuánto? Si tiene, vale 1. Entonces, como si tiene, como tal cual me lo está indicando la condición, entonces vale 1. Entonces, cónyuge, que es B2, es igual a 1. Listo. Punto y coma. ¿Qué me sigue? No tiene hijos. Entonces, ¿pero quiénes hijos? Hijos está aquí, miren, C2. Entonces, como no tiene, ¿cuánto vale? Entonces, ¿es igual a qué? A 0. Como no tiene, vale 0. Punto y coma. Seguimos. No tiene padres. Entonces, ¿pero quiénes padres? Aquí la tenemos, mire, es D2. Entonces, D2 es igual a ¿cuánto? A 0 porque no tiene padres. Listo, terminamos las condiciones del y. ¿Sí? Terminamos. Cerramos y. Punto y coma. Ahora sí, ¿qué me dice? No tiene padres. La herencia es del cónyuge. ¿Sí? Herencia del cónyuge. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Entonces, simplemente, entre comillas, ¿de quién me dice que es la herencia? Del cónyuge. Y cierro comillas. ¿Sí? Punto y coma. Ahí terminé la primera condición. Sigo con la segunda que voy a sombrear. Como sigo con otra condición, ustedes ya saben que eso me representa un nuevo sí con un nuevo y.
Y así empiezo a leer la segunda condición, que me indica, si el individuo no tiene cónyuge, pero ¿quién es cónyuge? Es B2. Entonces, no tiene, entonces, ¿cuánto vale? Vale 0, porque no tiene. Punto y coma, sigo leyendo. Si tiene más de un hijo, si tiene más de un hijo. Entonces, los hijos, que es C2, ¿cuánto vale? Entonces, ojo que me está diciendo tiene más de un hijo. Entonces, como tiene más de un hijo, entonces es igual, mayor o igual a 1. Eso es lo que me indica que tenga más de un hijo. O sea que C2, que son los hijos, deben ser mayor o igual a 1. ¿Sí? Porque una persona no necesariamente tiene un hijo. Puede tener 2, puede tener 3 o los que quiera tener. ¿Sí? Entonces, en ese caso, los hijos deben ser mayores o iguales a 1. Únicamente para el caso de los hijos. Para padres o cónyuges funciona con 0 si tiene o con 1 si tiene. Listo, punto y coma. Continuamos. No tiene padres, pero padres, ¿quién es? D2 vale, es igual a 0 porque no tiene padres. Listo, ya terminamos las condiciones dentro del Y. Cerramos, punto y coma. Ahora sí que me dice, ojo, la herencia se divide entre el número de hijos. Aquí ya no es un texto que hay que poner, sino una fórmula, que es la que me está indicando esta última partecita. La herencia se divide entre el número de hijos. Pero ¿quién es herencia? Eh, herencia, herencia es esta. Aquí la tenemos, miren. E2. Entonces, perdón. Si eso se cumple, entonces E2, que es herencia, la dividimos entre los hijos. ¿Y quiénes son los hijos? Es la que tenemos aquí nuevamente, C2. Listo, ahí ya está, ahí ya aplicamos la fórmula que me indicaba la segunda de las condiciones. ¿Sí? Cuando se cumplan las condiciones que están dentro del Y, entonces la herencia, que es E2, se va a dividir entre los hijos, que es C2. Listo, punto y coma, terminamos la segunda condición, pasamos a la tercera, que es esta de aquí. Y seguimos. Como es una nueva condición, ustedes ya saben que nuevamente un sí con otro Y. Y ahora sí aplicamos las condiciones. ¿Qué me indica? Si el individuo no tiene cónyuge, es decir, que B2 vale 0 porque no lo tiene. Punto y coma. No tiene hijos, entonces los hijos que es C2 vale 0 porque tampoco tiene. Punto y coma. Si tiene padres, entonces los padres es D2, entonces vale 1 porque sí tiene. No hay más condiciones, cierro paréntesis de la Y, punto y coma, y ahora sí, ¿qué pasa cuando cumple? Entonces, ¿qué me indica? Que la herencia es de los padres. Como es un texto, entonces va entre comillas. ¿De quién es la herencia? De los padres. Cierro comillas. Punto y coma. Ya terminé la tercera de las condiciones. Voy a aplicar la cuarta, que es esta, y ahora sí pasamos a interpretarla. Como es una nueva condición, entonces abrimos nuevamente un sí con un nuevo Y. Y ahora sí establecemos las condiciones. Si el individuo tiene cónyuge, tiene, o sea que sí tiene, entonces en ese caso el cónyuge que es B2 es igual a 1, punto y coma. Si tiene más de un hijo, entonces los hijos que es C2 es igual a mayor o igual a 1. ¿Sí? Ese mayor o igual ya saben que es solamente cuando sí tenga hijos, punto y coma. No tiene padres, es decir, que D2, que es los padres, vale 0 porque no tiene. ¿Listo? Cerramos el paréntesis de la Y, punto y coma. Ahora sí, ¿qué me indica cuando se cumpla? Entonces me dice que la herencia, pero ¿quién es herencia? E2, que es la herencia, se va a dividir
entre el cónyuge, pero ¿quién es cónyuge? B2, ¿sí? Y el número de hijos, pero ¿quién es el número de hijos? C2. Entonces, como se va a dividir entre esas dos partes, entre el cónyuge y los hijos, entonces ahí va una suma. Entonces, B2 más C2. B2 más C2. ¿Listo? Entonces, ahí ya me quedaría la fórmula correspondiente para la cuarta condición. Punto y coma. Y aquí ya vendría el otro sí con el otro y. ¿Qué sería ya aplicar? La quinta de las condiciones. ¿Listo? Entonces, ese ejercicio entonces ya lo terminan ustedes de hacer allá en sus casas tranquilamente. Miren que les hice hasta la cuarta condición. Ustedes lo que tienen que hacer es de esa misma manera terminarlo. ¿Sí? Terminarlo. Entonces, esta misma dinámica es la que ustedes tienen que aplicar con los demás ejercicios de la guía. Este primero es el más complicadito de todos. Por eso les expliqué hasta la cuarta condición, para que ustedes vieran cómo se realizaba. Listo, tranquilos que yo les voy a pasar la grabación. Entonces, una vez ya terminen el ejercicio, lo único que hacen es copiar hacia abajo a las demás celdas la función. Para el segundo, nuevamente, utilice función si con y para indicar el devengado, teniendo en cuenta las siguientes restricciones. Aquí vuelve y juega un ejercicio similar al primero. Tenga en cuenta que si el empleado tiene algún posgrado, ¿cuáles son los posgrados? Estos que están acá, en la parte derecha, estos que voy a sombrear aquí, son los posgrados. Si tiene algún posgrado, vale 1 y 0 si no tiene, ¿sí? De la misma manera que el ejercicio anterior. Veamos una partecita de ese ejercicio para hacer un recorderis. Aquí hay algo que hay que tener muy en cuenta, chicos, y ustedes ya saben. Es esto. Recuerden que cuando las celdas están en posición solita, como es el caso, y las vamos a aplicar en una fórmula, ¿qué debe llevar? Debe llevar, si no, pesos para poderla fijar. Eso es lo importante en el desarrollo de este otro ejercicio. Entonces, ya teniendo en cuenta el ejercicio, como me lo están planteando, entonces pasamos a desarrollarlo. Vamos a hacer parte del ejercicio y ustedes lo terminan. Entonces, me indica la guía que es sí con y. Entonces, sí con y abro. Y empiezo con la primera de las condiciones, que es esta que voy a sombrear aquí. Después de las flechitas, es lo que hay que hacer si la condición se cumple. Sí, empiezo a leer. Si el empleado tiene especialización, pero ¿cuál es especialización? Esta, D3. Entonces, D3 vale 1, porque si tiene especialización, entonces vale 1. Punto y coma. Tiene maestría, entonces maestría que es E3 también vale 1, porque tiene. Punto y coma. Y tiene doctorado. Entonces, doctorado, que es F3, también vale 1. ¿Listo? Ahí ya terminan las condiciones dentro de la Y, cierro Y, punto y coma, y ahora sí. Cuando se cumpla, entonces me debe calcular esta fórmula. Entonces me dice que si se cumple el sueldo, pero ¿quién es sueldo? Este que tenemos aquí, G3, va a ir sumado más el valor de la especialización, que es esta, que es J3, pero ojo, recuerden que J, donde está la especialización J3, es una celda que está sola, entonces debe llevar signo pesos, ¿sí? Pesos. Más
Maestría que es esta, que es K3, como también está sola, debe llevar signo peso. Entonces le ponemos también signo pesos. Y por último, también va sumado el precio del doctorado, que es este, L3. Como también está sola, lleva pesos. Entonces, todas estas celditas que tenemos acá, aparte en esta pequeña tabla, cuando la utilicen dentro de la función, debe llevar signo pesos en cualquier parte. Listo. Salimos de la primera condición, punto y coma. Entramos a la segunda. Como entramos a una segunda condición, entonces nuevamente un nuevo sí con un nuevo y que abre. Y seguimos con la segunda condición, que voy a sombrearla aquí. Y nuevamente, si el empleado tiene especialización, entonces especialización es 3. De 3, como tiene, entonces vale ¿cuánto? Vale 1, punto y coma. También tiene maestría, entonces maestría ¿cuál es? E3 igual a 1, también tiene. Pero no tiene doctorado, entonces doctorado que es F3 es igual a ¿cuánto? A 0 porque no tiene. Punto y coma, ya terminé las condiciones del Y. Y ahora sí, la nueva fórmula. Entonces, me dice que si se cumple el sueldo, pero ¿quién es sueldo? Sueldo es G3. Le voy a sumar la especialización, pero ¿quién es especialización? J3. Como está sola, ya saben, lleva pesos más el valor de la maestría, pero maestría es K3, que como está sola, también debe llevar signo pesos. ¿Listo? Doctorado, como no tiene, entonces no se suma para esta segunda condición. Ahí termina, punto, punto y coma. Y ahora sí, ingreso a la tercera condición. Y sigo. Como es nueva condición, ustedes ya saben, sí, y abrimos un nuevo Y. Y lo mismo. Ahora, no tiene especialización. Si el empleado no tiene especialización, entonces en ese caso D3 vale 0 porque no tiene. Punto y coma. Tiene maestría, entonces E3 vale 1 porque sí tiene, punto y coma, y tiene doctorado, entonces F3 que es el doctorado vale 1 porque sí lo tiene también. Cierro el Y, punto y coma, y ahora sí, ¿qué me debe sumar? Entonces el sueldo que es G3 más el valor de la maestría que es K3 pero con signo pesos, ya saben por qué, más el doctorado. Entonces, el doctorado que es L3 también se le suma y ese también debe llevar signo peso. Listo. Punto y coma. Y ahí vendría el nuevo sí con el Y para evaluar la siguiente condición. Entonces, de esa manera, entonces ustedes terminan de realizar las otras tres condiciones. ¿Sí? Representar las otras tres condiciones que hacen falta. Miren que ya les hice la mitad de los dos primeros ejercicios. Ustedes deben continuar en esa misma dinámica. 3 segunditos para que vean cómo va la fórmula, la función. Pongámoslo aquí. Miren acá arriba cómo va. Y de esa manera ustedes deben determinarla. 1, 2, 3, 4 y 5 segunditos. Listo, entonces ustedes terminan esta fórmula. No se preocupen que ya queda grabada. Listo, entonces así sucesivamente ustedes van a ir realizando cada uno de los ejercicios. Veamos este tercerito, que es utilice la función sí con O. Ojo, ya no es con Y, sino con O. Ojo al error que cometen. ¿Sí? Recuerden cuando empezamos en la clase anterior, yo les decía que no confundir el O por el 0. Ojo, la otra ficha cometió ese error. ¿Sí? No me utilizó sí con O, sino un sí con 0 y por eso les daba error y no sabían dónde estaba el error.
y era precisamente por eso. Entonces no se confundan, ¿sí? Porque uno tiende a confundirse, y sobre todo porque las dos teclas están una encima de la otra, entonces uno se puede confundir en esa partecita. Entonces recuerden, sí con O. Veamos parte de ese ejercicio, pues, para que tengan en cuenta qué es lo que deben ir desarrollando, que es esto. ¿Qué me dice el ejercicio? Utiliza la función sí con no para indicar la ocupación teniendo en cuenta las siguientes restricciones. Miren que aquí ya no hay que tener en cuenta la otra notica que nos decía los otros ejercicios de que sí tenía valía 1 y que sí no tenía valía 0. Entonces, en este ya no hay que utilizar esa partecita, solamente para los dos primeros. Ahora sí veamos, entonces me dice que aplique sí con O, entonces igual, sí, abro O, no 0, O. Y empiezo. Si labor es fórmula, pero ¿quién es labor? Labor es el que tenemos aquí, que es C3. Es fórmula, entonces, ¿igual a qué? A fórmula 1. Pero como fórmula 1 es un texto, va entre comillas, entonces, igual a fórmula espacio 1. Cierro comillas. Punto y coma. O MotoGP, es decir, que C3 nuevamente va a ser igual a qué? A MotoGP o GP. ¿Listo? Punto y coma. O NASCAR, es decir, que C3 es igual a, entre comillas, NASCAR. Cierro comillas. Listo, ya terminé las condiciones dentro del O. Cierro el O, punto y coma, y ahora sí. ¿Qué me debe mostrar si es cualquiera de esas opciones? Que es un piloto. Entonces, entre comillas, piloto. Cierro comillas, punto y coma. Sigo con la siguiente condición. Entonces, ya saben que viene otro sí con O. Y nuevamente, entonces sí, labor, pero labor, ¿quién es? Labor S3. Ahora es igual a ¿qué? Ambulancia. Cierro comillas, punto y coma, C3 igual a qué? O TASI, entonces TASI, entre comillas, punto y coma, o buceta, entonces C3 igual a qué? Entre comillas, buceta. Cierro comillas, cierro el O, y ahora sí, punto y coma. Si se cumple cualquiera de esas tres de la segunda condición, entonces me debe indicar que es un conductor, entonces entre comillas, conductor, cierro comillas, punto y coma. Como es como sigue otra condición, entonces viene otro nuevo sí con O. Sí con O. Y evalúo lo siguiente. Labor que es C3 ahora va a ser igual a ¿qué? A la vuelta, punto y coma, C3 a qué va a ser igual ahora, tour, cierro comillas, punto y coma, o giro. Es decir, que C3 va a ser igual a giro. No hay más condiciones, cierro, punto y coma. Ahora sí, ¿qué me muestra si se cumple la tercera condición? Que es cualquiera de las tres opciones. Entonces, que esa persona es un ciclista. Cierro comillas, punto y coma. Y ahí ya vendría un nuevo sí con un no. ¿Listo? Que ustedes terminarían de realizar para este tercer ejercicio. ¿Listo? Entonces, ojo chicos, lo que tienen que ir mostrando y representando. Dejemos 5 segunditos para que miren la fórmula cómo va y usted la termina. 1, 2, 3, 4, 5. Listo, entonces en sus casitas van a terminar este tercer ejercicio. Entonces miren, ya 3 lo llevan por la mitad.
Para el cuarto es un sí anidado normal, sin Y y sin O. Un sí pero anidado, ¿sí? Eso ya lo saben hacer ustedes utilizando esta opción que tenemos aquí. Entonces sería igual, sí, abre paréntesis, sí grado, pero ¿quién es grado? E3 es igual a ¿qué? A TC, entre comillas. Entonces punto y coma, si se cumple, es un técnico, punto y coma, entonces ya viene un nuevo sí, abre nuevamente grado, que es E3, ahora es igual a ¿qué? A TG, punto y coma, si se cumple, pues debe mostrar que es un tecnólogo, y así sucesivamente. Hasta llegar a el ninguno cuando no se cumple, que ustedes ya saben que no se pone la condición, sino únicamente el resultado que nos está mostrando ahí. Entonces, para este, pues, no hay mayor problema. Los complicados eran los tres primeros ejercicios. Acá nuevamente la función sí, normalita, sin y y sin no, pero sí anidada. Es sí puntaje, pero puntaje es B2, es igual a ¿qué? A2, entonces, ¿qué recibe de premio? Una estufa. O sea, entre comillas, estufa. Entonces, punto y coma, sigue, abren un nuevo sí, entonces B2 ahora vale 3, si ese cumple, entonces obtiene como premio una lavadora, entre comillas, y así sucesivamente hasta llegar a la última de las condiciones. Utilice la función si para indicar la descripción de la siguiente, indicando las siguientes restricciones. Entonces, este es un ejercicio parecido al que realizamos en clase, recuerdan con la edad, ¿sí? Muy similar, pero anidado. Ahí ustedes van indicando cada condición y qué es lo que deben ir mostrando entre comillas, si es longevo, anciano, maduro, veterano, adulto, joven, adolescente y niño. Esas son las opciones que deben mostrar en la tablita. Acá deben hacer una secuencia, entonces miren que aquí ya está dada para hacer la secuencia, que ustedes ya saben cómo hacer ese tipo de secuencias. Bueno, para el séptimo ejercicio aquí sí hay un errorcito en la plantilla, en la guía, perdón. Para el séptimo se utiliza la función sí con y. Aquí dice sí con y no, pero es sí con y, porque miren que aquí estamos definiendo es un rango, y los rangos, ustedes ya saben, se definen es utilizando sí con y. Sí con y. Veamos esa partecita entonces por si no lo recuerdan. Ese es el séptimo, que es este. Sí, es ese. Veamos una partecita para que ustedes sepan cómo terminarlo de desarrollar. Recuerden, es sí con y, sino que en la guía les aparece sí. Entonces hay un errorcito ahí de texto. Entonces, para ese ejercicio, sí, okay. No hay más condiciones que aplicar, sino las que indican ahí de la A hasta la E. Entonces, sí, artículo, pero ¿quién es artículo? Este que está aquí, miren. Sí, precio del artículo. Entonces, ¿qué es de 2? Vale. Entonces, es mayor o igual a que primero a este 700. Entonces, 700.000 mayor o igual, recuerden, rango inferior lleva signo mayor o igual, punto y coma, nuevamente de 2, pero ahora menor o igual, recuerden, rangos superiores llevan signo menor o igual. Menor o igual a que a 1.000.000, como tal cual como lo indica ahí. Cierro Y, punto y coma, y si se cumple lo que está dentro del paréntesis, me aplica este porcentaje. Entonces, precio de artículo que es de 2, lo vamos a multiplicar por el valor que indica ahí, que es el 2%. Punto y coma, terminamos la primera condición, seguimos a la otra. Entonces ya saben, un nuevo sí con otro y. Y repito, entonces en ese caso, el precio del artículo que es de 2 va a ser mayor o igual
Pero ahora, ¿qué? A 1.000.001. Entonces, 1.000.001 es punto y coma de 2 menor o igual ¿a cuánto? A 2.500.000. Cierro el Y, punto y coma, y si se cumple, me dice que el precio del artículo, que es de 2, lo va a multiplicar por el 4%. Punto y coma, y me viene un nuevo sí con otro Y. Y así sucesivamente voy indicando cada uno de los rangos y aplicando la fórmula correspondiente. Entonces, de esa manera, ustedes terminan ese ejercicio. Nuevamente 5 minutos minutos, segunditos para que vean hasta dónde llega esa fórmula y cómo deben determinarla. Listo. Esto ya queda grabado, entonces en la grabación lo miran. Acá igual en código deben aplicar una secuencia alfanumérica. Ya saben cómo realizarla. Seguimos con los ejercicios. Esta es una así con Y. Como el anterior, miren que aquí está el rango entre 40 y 49,9. Entonces, de esa manera, como se hizo el anterior, entonces aplican este. También deben aplicar una secuencia alfanumérica en esta columna de esa plantilla. El noveno es un sí anidado, pero normal, sin y si no, no lleva esas dos funciones. Es solamente el sí anidado. Este ejercicio es muy similar al que hicimos de notas, que precisamente lo hicimos así anidado. ¿Recuerdan el ejercicio? ¿Sí? Que me mostraba si era excelente, aceptable, regular, insuficiente y las otras opciones. ¿Sí? Es muy parecido, pero en este caso tiene que aplicar es una fórmula y no mostrar es un texto. Entonces debe aplicar esta fórmula, ¿sí? Ahí hay que tener mucho cuidado que todos estos porcentajes hay que seleccionarlos de acá. Y como están acá solitos, ¿qué llevan estas celdas? Sí, correcto, llevan signo pesos para poderlas fijar. Veamos las dos primeras condiciones para que ustedes las vean. Vamos a ayudarles un poquito. A ver cómo quedan las dos primeras condiciones y usted lo termina. Entonces me dice que es igual a sí, normal, sin Y. Entonces sí, promedio final. ¿Pero cuál es promedio final? Aquí ya tenemos que es E4, que es el promedio final. Mayor o igual a ¿cuánto? A 4,8, 4,8, punto y coma. Entonces, si se cumple, que es 4,8, entonces me dice que el valor del semestre, que es este, que es F4, ¿sí? Menos, abrimos paréntesis, lo va a multiplicar nuevamente por el valor del semestre, pero ahora multiplicado por la beca del 85%, que es esta que tenemos aquí. Pero como es una celda que está solita, entonces debe llevar signo pesos. Y ahora sí, cerramos. Ahí terminamos la primera condición, punto y coma. Entonces seguimos a la condición B, ustedes ya saben que es un nuevo sí que abre. Y volvemos a repetir, entonces el promedio final, que es E4, nuevamente, pero ahora mayor o igual a 4,6, punto y coma. ¿Qué pasa aquí si se cumple? Entonces nuevamente la fórmula igualita, pero con otro porcentaje. Entonces, valor de semestre menos, abre paréntesis, valor de semestre, pero ahora multiplicado por beca del 75. Beca del 75, bueno, aquí no la puedo escoger, pero sí seleccionar. Entonces la beca del 75 es K5, entonces K5. Pero como está solita, lleva pesos. Cierro, punto, y me viene el siguiente sí abierto para la condición C. Entonces, igualito, miren que todo es igualito, salvo la condición.
y el porcentaje que tenemos acá, que recuerden debe llevar signo peso. Entonces, con esa dinámica, y muy similar, entonces ustedes terminan de realizar el ejercicio 9. 5 segunditos nuevamente para que vean cómo va la función hasta la tercera condición. Ustedes las completan a las demás. ¿Listo? Y llegamos al último ejercicio, que fue lo último que vimos la semana pasada. La función sumar, contar sí, sumar sí, contar sí conjunto, sumar sí, punto conjunto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen aquí? Tienen la tablita que hay que emplear para aplicar las funciones. Aquí hay un cuadrito con cada función que hay que aplicar. Miren, para todos estos se aplica contar sí. Para todos estos se aplica contar sí conjunto. Para todos estos que tenemos aquí, sumar punto sí. Y los últimos que están aquí, para ser aplicar con función sí, función sumar punto sí punto conjunto. Veamos un ejemplo de cada uno para hacer un recorderis de qué es lo que deben de realizar. Entonces, por ejemplo, para usar la función contar puntos sí, un solo criterio, ya saben. Entonces, por ejemplo, hagamos este. ¿Qué me indica? Entonces, lean primero la pregunta para saber cómo deben utilizar la función. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos empleados tienen salario inferior o igual a 800,000? ¿Sí? Entonces, igual, contar, punto sí, abro paréntesis. ¿Cuál es el rango? Entonces, como me piden salario inferior o igual a 800, entonces el rango es la columna del salario. Listo. Punto y coma. Ahora sí, entre comillas, el criterio. ¿Cuál es el criterio? Que ese criterio sea menor o igual. Entonces, inferior o igual es lo mismo que menor o igual. ¿A cuánto? A 800. Cierro comillas y cierro el paréntesis de la función. Listo, entonces de esa manera interpretamos esta función lógica. Listo, ahí queda, le damos enter y miren que ya me muestra el resultado. Entonces, 19 personas ganan sueldo inferior o igual a 800,000 de los que están en el listado. Listo, entonces de esa forma utilizan contar puntos sí. Para contar puntos sí conjunto, entonces hace lo mismo que contar sí, pero recuerden que este ya establece más de dos o más criterios. Hagamos este de aquí. ¿Cuántos empleados de estrato 3 ganan menos de 600,000 pesos? De 600,000. Repito, ¿cuántos empleados de estrato 3 ganan menos de 600? Entonces, nuevamente, función contar, puntos y punto conjunto, y vamos identificando los rangos y los criterios. Entonces, me piden sacar los de estrato 3, es decir, los de esta columna. Entonces, selecciono la columna, punto y coma, ahora viene el criterio. Entonces, entre comillas, de esa columna necesito sacar a los que son estrato 3. Cierro comillas, punto y coma. Listo, ahora debo sacar los que ganan menos de 600. Entonces, la única es sacarlos del salario. Entonces, columna salario, punto y coma, punto y coma, y entre comillas, la condición que ganan menos de 700 es menor a 600. Cierro comillas y cierro la función. Listo, le vamos a aceptar. Y dos personas cumplen esos dos criterios, que estén en extracto 3 y que ganen menos de 600,000 pesos. Para contar puntos y punto conjunto. Ahora seguimos con las de suma.
hagamos esto. Salario de los empleados que ganan más de 900. Entonces, igual, sumar, punto sí, y abro paréntesis. Uy, sí con C. Sumar, punto sí. Listo. ¿A cuál columna le aplico el rango? Entonces me está pidiendo los empleados que ganan más de 900. Entonces, a la columna salario, que es lo que hay que aplicarle el criterio. Listo, el rango salario, punto y coma, viene el criterio, entonces entre comillas, necesito los que ganen menor a 900,000. Listo. Dos puntos, así, punto y coma. Y el rango de suma. Entonces, ¿qué es lo que necesito sumar? Pues nuevamente el salario. Vuelvo y la selecciono. Y cierro la función. Damos un enter. Y ya me muestra el valor del salario de las personas que ganan menos de 900,000 pesos. Ese es el total de ese salario. Y por último, cómo utilizar la función sumar puntos y punto conjunto. Veamos esta que es como la más larguita para que ustedes puedan desarrollar las otras. Suma de los empleados con salario superior o igual a 595,000 e inferior o igual a 670,000. Entonces veamos cómo queda configurada. Igual sumar puntos y punto conjunto. Y la tenemos. Ahora sí. Recuerden que para esta función primero debemos establecer el rango que se va a sumar. Entonces, el único rango que se suma es el de la columna salario. Punto y coma, listo. Ya sé qué es lo que voy a sumar, que es la columna salario. Ahora, debo determinar ese rango entre 595 y 670,000, ¿sí? Entonces, nuevamente necesito la columna del salario para establecer los criterios. Así, punto y coma y entre comillas, mayor, igual al rango inferior, entonces que es 595,000. Cierro comillas, punto y coma. Nuevamente la columna salario para poder establecer el otro rango, el rango superior. Entonces, punto y coma, comillas, menor o igual a 670,000. 670,000. Cierro comillas. Ya no hay más criterios. Cierro la función y damos un enter. Entonces, este es el valor del salario de todos los empleados que tienen salario entre 595 y 670,000 pesos. Listo, chicos. Entonces, esas serían las dos prácticas que ustedes deben de presentar hasta la próxima sesión, es decir, hasta el próximo sábado. Entonces, tienen toda esta semana para poder desarrollar estas dos prácticas. Cualquier duda, inquietud, pueden hacérmela a través del mismo WhatsApp del grupo que tienen o a mi WhatsApp interno si así lo prefieren. Listo, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No hay preguntas, no hay dudas, no hay inquietudes? Listo, entonces, en la tardecita, más tardecito, tipo ya anocheciendo, entonces ya les publico la guía, ¿sí? Y con el archivo de Excel para que puedan ir trabajando y poderle subir esta y las dos sesiones anteriores, ¿vale? Para que las tomen como apoyo. El Drive, profe. Ah, sí, el Drive también. Y ahí les voy a publicar todo el material que tengo. ¿Listo? Listo, profe. Entonces quedamos así. Entonces les publico las guías, los materiales y el link del Drive para que ustedes
de esa forma descarguen tanto materiales como las guías y los archivos de Excel. Recuerden, deben enviarme son los archivos de Excel, ¿sí? No la guía, ¿sí? Del otro grupo varios me mandaron fue la guía, no, la guía yo ya la tengo, yo lo que necesito es el archivo de Excel ya desarrollado completamente, ¿sí? Para ver qué errores han tenido y de esa misma manera en una sesión pues establecer y corregir todos esos errores que ustedes puedan o no cometer. ¿Listo, chicos? Entonces eso sería todo por esta sesión. Entonces solamente que me den una esperita hasta la noche para poder publicar todo lo indicado para que desarrollen esa primera práctica, ¿vale? Sí, señor. Bueno, listo, chicos. Entonces no me queda más que desearles una feliz tarde. Yo sé que están cansados porque están en inducción y que tengan un feliz resto de semana y nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante, ya con la solución de estas dos primeras prácticas. Entonces, chicos, que tengan buena tarde. Por favor, en el chat presente para la asistencia. Hasta luego, profe, gracias. Listo, chicos, feliz tarde. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos. Hasta luego, gracias, feliz fin de semana. Sí, sí, ¿qué? ¿Qué iban a preguntar? ¿Qué iba a preguntar? Se arrepintió. Hasta luego, profe. Buena tarde. Bueno, hasta luego. Buena tarde.